Pues yo me llamo Ainhoa Vela, soy de Valencia, pero en específico de Manises, tengo 21 años y bueno, yo empecé a estudiar hace 3 años en la Escuela de Arte Superior y Diseño de Valencia, en la EAST, y bueno, y actualmente estoy en tercero de carrera y estoy bastante contenta, la verdad. Pues, a ver, yo creo que me encuentro en un momento en el que sí que creo que tengo un estilo ya establecido, pero al mismo tiempo sé que ese estilo va a empezar a cambiar, porque estoy en un momento más reflexivo desde que ha aparecido el tema de la IA y lo estamos dando en clase, ese tipo pues de reflexiones sobre cómo va a cambiar en la manera de trabajar de los fotógrafos, las empresas, cómo la van a utilizar. Creo que ahora mismo hay que, por lo menos en el estilo que tengo yo, tengo que encontrar una manera de trabajar que intente diferenciarse de la perfección igual que está dando la IA. Y a pesar de que ese puede ser mi estilo, creo que me voy a tener que esforzar por hacer algún cambio. A ver, yo creo que la fotografía que estoy dedicando ahora más tiempo, y igual que con la que conecto más, que es con la fotografía de bodegón editorial. Siento que es con la que más conecto y con la que más me siento yo a la hora de trabajar. A ver, yo cuando hice la prueba de acceso realmente quería meterme en diseño gráfico, pero sí que es verdad que también tenía en mente meterme en fotografía. Lo que pasa es que yo primeramente quería meterme ahí, en diseño gráfico, porque sí que es verdad que fue más por el sesgo de sé que igual esto tiene más salida, o por lo menos eso pensaba. Entonces lo viví con mucha tensión y con mucha incertidumbre, porque al final por nota, en vez de entrar ahí, tuve que entrar en fotografía. Pero yo creo que ha sido al final una buena elección. Así que lo viví eso, con miedo. Pues un accidente necesario, porque yo creo que hubiese empezado en diseño gráfico y me hubiese quedado en el branding y ya está. Yo creo que al final no hubiese llegado a hacer foto, pero sí, yo creo que fue necesario, porque creo que al final he conectado mucho más con la imagen. Pues yo creo que cuando empecé a entender la fotografía como lo que es de verdad, porque yo antes pensaba que la fotografía era algo más simple o que no tenía, por lo menos no, siento que no había conectado y no había investigado tanto sobre distintas disciplinas de la fotografía, pero yo creo que cuando empecé primero y empecé a darme cuenta de esos patrones que hay que seguir para dar ciertos significados, todo el trasfondo que hay antes de una fotografía o ese azar intencional que hacen algunos fotógrafos, pero que te llevan a un significado que quieren darte, creo que eso tiene un valor artístico muy profundo. Sí, y además lo relaciono mucho con la pintura. Sí, y yo, claro, yo antes en ese sentido siempre me he conectado más con el arte pictórico, así más manual, dibujo, sobre todo óleo y dibujo. Y cuando empecé a ver que yo también podía hacer una forma de trazado con la fotografía, creo que a partir de ahí pude darle ya ese valor y decir, vale, esto sí es para mí. Pues siempre lo digo, hay una cosa que se me quedó mucho en la cabeza, porque yo cuando empecé el curso en primero era muy cabezona. Yo estaba obsesionada con el blanco y negro y era como mi estilo, y siempre pensaba que un fotógrafo siempre tenía que seguir firmemente ese estilo. Pero entonces una profesora me dijo que básicamente para hacer este tipo de arte tenías que retarte a ti misma si querías evolucionar y ser una buena fotógrafa. Y a partir de ahí yo creo que empecé a arriesgarme más, y aunque parezca tonto, empecé a utilizar color, y a partir de ahí creo que he ido evolucionando más e intento siempre romper esos patrones que siempre nos dicen que los rompamos para poder hacer algo que valga la pena. Pues esa capacidad que al final sí que tengo de cambio, de que soy capaz de romper con mis propias reglas y empezar a hacer algo mejor de lo que empecé haciendo. Creo que siempre tengo esa capacidad de evolución y sobre todo yo creo que ahora mismo de aceptar mejor la crítica. Mucho mejor, sí. Pues a ver, yo creo por 2 cosas. Lo primero fue con este proyecto, con el de herencias, porque sí que es verdad que yo lo hice y estaba muy nerviosa porque no sabía si iba a valer la pena o no, pero cuando vi que me dieron la matrícula de honor,
Hostia, fue la primera matrícula de honor en mi vida y fue como, hostia, creo que, bueno, que me valoren así, que esta profesora hablara así conmigo y lo valorara tanto, porque recuerdo que hice como una maqueta y todo, porque teníamos que hacerlo a modo, o sea, teníamos que presentarlo como lo haríamos en realidad, ¿no? Porque no nos dan salas expositivas y no había tampoco los recursos económicos. Y hice una maqueta con un fondo blanco, coloqué, porque estas son 3 fotografías y las coloqué una detrás de otra y pues a la gente, oye, le gustó mucho cuando lo presenté y ver que se me valoró, dije, vale, igual tengo algo, ¿no? Y después también el ver cómo mis profesores en general valoran mi fotografía. Yo sé que hay muchos profesores que hablan entre ellos y valoran mucho el estilo y la dedicación y sobre todo los resultados que doy. Así que eso me hizo decir... Pues, a ver, todo empezó desde que empecé a ver las obras de Irving Penn, que es un fotógrafo que hace bodegón de... Bueno, en realidad no es que solo haga eso, pero me fijé mucho en la fotografía de bodegón de... ¿Cómo se llama? Perdón. Naturaleza muerta. Y vi que ese tipo de naturaleza muerta, todos esos tipos de errores, entre comillas, que hace, ese tipo de comida... esparcida, bichos que aparecen, todo tiene una intención de yo lo he puesto ahí, parece que lo he tirado, pero está ahí. Entonces, en el momento en el que yo empecé a ver que el azar realmente era algo que tú lo hacías a posta, pero que hacías creer al espectador que era todo azar, entonces empecé a implementarlo en algunas fotografías. Sí, fue en ese momento. O sea, yo creo que realmente dentro de la creencia de que pienso que soy muy desordenada o que soy muy despistada o igual esa manera más, la visión más infravalorada que tengo sobre mí, la intento compensar con la fotografía, con algo que sé que se me da bien y que busco siempre, bueno, tengo una cierta autoexigencia con ese tipo de fotografía que hago. Entonces yo creo que es como una forma de hacerme balance y ver que soy algo más que eso, ¿no? Que ese desastre. La autoexigencia, seguro. Yo creo que el hecho de que mis fotos, incluso algunas parezcan IA, o sea, yo creo que ahí es donde tú ves, hostia, es que lo pone todo muy colocadito, todo, está muy pensada, no sé, creo que es muy limpia la imagen y siempre estoy ahí que quiero que quede perfecta. Aunque intente romperlo a veces no estoy siendo capaz aún, pero es esa autoexigencia. Pues yo creo que la imagen funcione, pero dentro de seguir con un estilo mío. Pero sí que es verdad que al final en muchos proyectos tu estilo no tiene que aparecer. O sea, según de lo que quieras hablar, realmente. Pero muchas veces yo busco más el que la foto funcione. Sí. Pues aparte de esa perfección que hemos estado hablando, bueno, esa exigencia de que todo sea más equilibrado siempre, últimamente he estado haciendo algo aposta y es el movimiento del pelo. He estado utilizando modelos aposta con el pelo largo y les he estado moviendo aposta el pelo, incluso en espacios que eran cerrados y no tiene ningún tipo de sentido. Y creo que estaba haciendo esta parte aposta a mi marca, pero sé que también hay una cosa que hago en las fotografías que no es tan consciente, sino que es algo que me sale natural, que es el utilizar, o sea, utilizar no, como lo digo, para que no suene mal. Se sabe que en la fotografía de bodegón editorial se utiliza un tipo de iluminación de moda, pero yo siento que dentro de eso también utilizo a la modelo como si fuera un bodegón. Porque la saco entera normalmente, saco el cuerpo entero y creo que sacar todo el objeto, ¿no? Aunque suene mal, sí. Creo que es una cosa que tengo yo en el estilo. Pues creo que tengo muchísimo más control sobre el bodegón. Siento que le puedo dedicar más horas porque cuando hago fotografía de moda empatizo mucho con la modelo y estoy constantemente pensando en estará cómoda, estará pasando frío, no sé, es una pose muy difícil y siento que, claro, con un objeto no tengo ese problema porque puedo posicionarlo como yo quiera
y no va a poder afectar a un objeto que no tiene ningún tipo de sentimiento ni nada, pero siento que tengo más tranquilidad. Sino cuando trato con personas soy muy empática, entonces es como que estoy muy preocupada. Sí. Y con lo otro estoy más rienda suelta a la imaginación, ¿no? Pues en lo técnico, en lo fotográfico, esa capacidad que tengo de hacer algo más que una captura fotográfica, materializarlo de otra forma. Y después en cuanto a lo personal, realmente sí que es verdad que este proyecto partió de una creencia. Y es que muchas veces me he preguntado, ¿por qué soy de cierta manera? ¿Por qué tengo ciertas reacciones? Si siento que realmente no son mías, igual vienen de mi padre o de mi madre o ciertas formas actuales de vivir vienen de otras personas. Como dijo una profesora mía, se llama epigenética. Pero siento que ese tipo de cuestiones a las que siempre relaciono actitudes mías con otras personas muy cercanas a mí, me dio la curiosidad de ver, ¿no?, después con otras personas qué es lo que salía visualmente y creo que al final, más que qué fue lo que encontré dentro del proyecto, es qué es lo que reflejé que ya tenía dentro, esa creencia. Hombre, porque sé que, a ver, sé que la comercial necesita una imagen más limpia y más actual. Y yo creo que en cuanto a gusto tengo mucho y sé que puedo aportar algo. Pero sé que dentro de esa perfección y esa autoexigencia que necesito también en cierta parte en lo comercial, además de que siento que me va a dar más un futuro económico, lo experimental o fotografía de autor o como que la que haga, la verdad, que se salga de esto, creo que me da más rienda suelta a poder experimentar sin ningún tipo de preocupación de que haya algún tipo de error. Por ejemplo, hay una fotografía experimental que hice, que no la he subido, que se llama Brûlage. La técnica es una técnica surrealista francesa y trata de quemar el negativo. Y hay muchas formas de quemar un negativo, pero al final, por mucho que tú intentes hacer un resultado muy a lo que tú quieres, al final el resultado es azar. Y creo que esa poca presión que te metes en que no hace falta que la foto sea perfecta, sino que esté la intención que tú quieres darle, pues creo que esa necesidad de soltar un poco es necesaria. Pues de la comercial, el equilibrio, la perfección que intento dar, esa limpieza visual y esa composición pensada. Y bueno, como he dicho, en la experimental, dar rienda suelta a lo que salga. Es más fluido. Valoro mucho los errores que al final encajan en un proyecto. ¿Y cuál de las dos ¿Cuál te de las, atrae más? ¿cuál de las dos? Pues, hombre, pienso entonces, según cómo yo trabajo, que es la comercial. Me gusta más. Pero bueno, siempre necesito un poco la otra. Pero sí, más la comercial. A ver, esto es un poco extensa. Es que tengo siempre como varios artistas en mi cabeza que no sean actuales o que por lo menos creo que no están haciendo ahora mismo. Bueno, sé que algunos ya no están. Pero, por ejemplo, en la fotografía de moda hay una artista, una fotógrafa que se llama Rineke Dijkstra, no sé si la habré pronunciado bien, creo que sí, pero ella tiene una colección de fotografías que se llaman Retratos en la playa y me encanta la iluminación que utiliza, ese foco, que es lo que esa composición lumínica es la que yo utilizo en todas las fotografías que he hecho de moda y me encanta, la verdad, el efecto que da. Y después, en una parte más analógica, más experimental o de autor, me gustan mucho dos artistas, uno que se llama Masahisa Fukase, que es un artista de la época moderna que hacía fotografías en blanco y negro y tiene varias colecciones, tiene una colección que se llama Cuervos en inglés y me parece una obra increíble que expone totalmente sus emociones ante ciertas pérdidas que ha tenido, en concreto creo que era la de su mujer, no por muerte, sino por ruptura de relación. O sea, creo que hay varias obras que me gustan mucho y que siento que conecto mucho con ellas en la fotografía que hago en blanco y negro, en
en analógico. Y después también tenemos a Francesca Woodman, que es una de las fotógrafas que cuando la vi me encantó muchísimo y empecé a experimentar sacando mi cuerpo desnudo enfrente de la cámara. Y me atreví mucho gracias a ella, a normalizar el cuerpo desnudo dentro de la fotografía, algo más natural, pero al mismo tiempo me gustaba mucho esa manera en la que su cuerpo se implementaba en el espacio y se hacía ver como un objeto, no como algo sexualizado ni nada, sino que formaba parte del espacio. Y me gustó mucho e intenté hacer algo parecido, pero dentro de ese bodegón editorial que me obsesiona, la verdad. Y después, actuales, siempre se lo digo a todo el mundo, Charles Negre. Charles Negre es uno de los mejores artistas fotográficos ahora de bodegón editorial y es una muy gran inspiración para mí en cómo trabaja y yo aspiro ser él, la verdad. Y en mis bodegones está mucho de su forma de trabajar en iluminación y composición. Pues idear y editar. Producir me da respeto siempre, porque yo sé que muchas veces trabajo conectada al ordenador. Entonces sé que muchas veces lo que se plasma ahí no es el resultado después que hay en postproducción. Y me da un poco de miedo muchas veces porque al final tienes que justificar. Yo por lo menos siento que me tengo que justificar mucho diciendo, bueno, no te preocupes porque después esta parte se va a retocar, ves que está quemada, pero esto al ser formato RAW, tal. Siento que tengo que dar mucha explicación y que me da más respeto, me da más miedo que a la persona igual diga, igual no es tan, no sé. Hombre, pues yo creo que ahora hay bastante control. Bueno, siempre lo he intentado, pero ahora hay mucho más. Yo, todo lo que sale en la fotografía, a no ser que, o sea, por ejemplo, en la fotografía de moda, los espacios que cojo no los construyo, pero sí es cierto que yo los elijo. Entonces, en cierta parte, ahí sí que hay mitad de control, pero en la de bodegón, por ejemplo, es totalmente... Yo pongo esto aquí y aquí y aquí y es porque yo quiero, no hay nada al azar. Más busco la búsqueda de la composición que te lleve a tener un recorrido visual que sea la que yo quiero. O sea, yo, por ejemplo, ahora próximamente iba a subir unas fotografías que son de bodegón y he utilizado alfileres para dar una guía visual que te lleve a hacer el recorrido de toda la imagen. Y yo creo que es más eso lo que busco. Pues yo creo que un motor. También según cómo tú te lo tomes. Pero cuando tienes a gente que te está diciendo que tu trabajo vale la pena, creo que ese inconformismo es una manera de seguir creando para seguir mejorando. Porque creo que todo siempre es mejorable. Pero no creo que sea un freno. Creo que es un motor, sí. Pues sí que es verdad que hubo un momento que sí, en segundo de carrera, porque yo hice un trabajo del cual casi llevo una fotografía hoy, pero no estoy contenta con ese trabajo porque no expresaba lo que yo quería. Y al ver esa manera el planteamiento que hice, que era tan mediocre realmente, me desanimé mucho y dije, es que igual tampoco sabía qué salidas podía tener la fotografía, pero después pensé, es que estoy en primero, ¿sabes? Sí. Estoy en primero, que vamos a seguir. O sea, y ahora ya lo que me ha hecho seguir es eso, el ver los siguientes proyectos que he hecho. Yo creo que estancarme me da mucho miedo porque yo pienso que siempre, aunque tú tengas un estilo, siempre tienes que evolucionar. Salen nuevas tecnologías, nuevas formas de arte y creo que todo siempre hay que aprovecharlo. Y aunque tu arte cambie y tenga otro estilo, ¿por qué tienes que definirte solo con uno? Si igual tú eres más que un estilo, eres más cosas. Pues si hablamos en cuanto a ofrecer mis servicios, ¿no?, de fotografía, el cliente siempre tiene la razón, pero yo creo que también yo siempre intento dar a entender a esta persona que espero que no solo me contrate por la cámara, que me contrate porque tengo algo más, tengo una forma de dirección de arte y de ideación que creo que también por los conocimientos que ya tengo puedo dar un mejor resultado que igual el que ya tenía planteado el cliente. Podemos hacer algo más y yo creo que está entre el equilibrio de lo que quiere el cliente y lo que yo ofrezco dentro de su idea. Pues ser Charles Negre. O sea, trabajar para grandes marcas, hacer bodegón editorial
y que se me reconozca como buena fotógrafa y de algún modo así también ver que yo también que soy buena fotógrafa, ¿no? Pero sí, ser reconocida por la gente, que a la gente le guste lo que hago, que le llegue. No sé, después ya en que trabaje y demás, me gustaría eso, pero mientras al final sea reconocida y pueda ganar dinero con ello, eso es lo que me importa. Pues dedicarme a esto, a bodegón editorial, por lo menos ahora. Y después incluso también hay otra cosa que me gusta, participar en branding de marca. Yo creo que ese tipo de cosas también sería una opción, pero como a sueño grande sería trabajar haciendo ese tipo de cosas, incluso igual tener un espacio mío donde poder tener mi propio estudio y una sala expositiva, incluso pues invitar a otros artistas a hacer exposiciones, gente que yo vea buena y diga, vale, participa en esto, ¿no? Y eso, yo creo que ese sería mi sueño. Ya en crecimiento, ¿no? Yo creo que ya siendo más reconocida por la gente, habiendo hecho alguna exposición, habiéndome sacado un máster, la verdad, tengo pensado sacarme algún máster de dirección de arte o de fotografía, seguir con esa práctica y ese conocimiento, ver hasta dónde me llega, pero me veo ya pues trabajando de lo que quiero y ya siendo un poquito más reconocida, la verdad. Pues mira, me gusta que me hayas preguntado eso, la verdad. Es una cosa que he estado reflexionando estas semanas porque hace poco nos vino una profesora mía con una imagen y nos dijo, ¿esto creéis que es IA o es real? Pensábamos que era real la foto, que era comercial. No, era IA. Y me está saliendo todo el rato cosas de IA que yo digo, qué miedo, ¿no? Lo realista que es. Pero yo pienso que va a haber un conflicto muy grande con la IA. Yo creo que va a haber como algún tipo de reacción negativa, que ya sé que la está viendo, pero sé que va a haber una reacción mala, porque esto de que se estén utilizando, por ejemplo, el tema de que se estén sexualizando cuerpos de mujeres, por ejemplo, yo pensé en amenaza. Pues bueno, la IA lo que va a hacer es recorrer un cuerpo de una modelo 360 grados con distintas cámaras, va a crear una imagen de ella completa y las va a poder utilizar con ella como le dé la gana. Pero al mismo tiempo se pierden muchos trabajos. Se pierde mucho trabajo de modelo de fotografía, coño, el trabajo de fotógrafos. Yo creo que la inteligencia artificial no es capaz de hacer una idea tan creativa y tan natural que puede dar un fotógrafo. Y yo creo que a partir de ahora lo que hay que intentar buscar en la fotografía es el error humano. Igual, aunque sea un poco más caro, dejarse de este tipo de cámaras, empezar a hacer algo más analógico, con algún tipo de error a la hora de revelado. No sé, creo que la gente valora también mucho más la fotografía que crea un artista que lo que hace una IA. Yo sé que es muy criticado y ya que tenemos todos el síndrome del impostor, ¿no? Todos los artistas, creo que ya hacer este tipo de arte con IA todo es una forma de menospreciarte totalmente como artista y de verte que no eres capaz de hacer algo. Pero al mismo tiempo sí que es una herramienta muy útil, porque hay ciertas fotografías, aquí tengo una que ahora la enseño, que por ejemplo si no hubiese sido con la IA me hubiese costado mucho más hacer ese trabajo en Photoshop y creo que para lo que es, ese tipo de cosas sí que las veo útiles, como una herramienta para eliminar, que es lo único que hago yo, ciertas cosas o por ejemplo en alguna fotografía mía si hay algún pelito que igual por el aire o por el movimiento no se ha visto bien, sé que la IA el pelo lo hace muy bien. Y igual selecciono esa parte y me lo mejora un poquito. Ese tipo de utilización de la IA la veo bien, pero sé que no sé cómo va a evolucionar todo esto, pero sí que lo siento una amenaza en lo comercial, sobre todo en producto, que es lo que a mí me gusta. Porque sé que ese tipo de perfección y sé que un producto no se va a quejar porque la has sacado X o Y. Y creo que en eso va a ser algo que tenga yo bastante conflicto. Pero creo que al fin y al cabo después habrá algún tipo de, no sé si es revolución o qué, pero sé que algo va a pasar que frene un poco la IA, porque creo que es necesario. Creo que no debería estar con tanta rienda suelta a crear cosas tan reales. Es muy peligroso. Os voy a enseñar algunas cosas que he traído, ¿vale?
Bueno, es que esta es mi carpetita. Mira, esto es, por ejemplo, lo que os decía con el tema de la IA. Por ejemplo, esta imagen que la he subido a mis redes sociales. Sí. Esta fotografía, lo único que tiene de ella es que la tijera estaba colocada con plastilina debajo, estaba sujeta con eso. Y entonces yo lo único que hice es seleccionarlo y eliminarlo. Pero es lo único. Después, a ver, tenía un truquito más, vamos a decirlo, que es, por ejemplo, esta cadena en realidad estaba recta. Y yo licuando le hice el movimiento porque lo vi necesario. Además era bastante difícil. Uy, creo que he tocado el micro, perdón. No pasa nada. Eso, lo vi necesario crearle ese movimiento. Pero, ¿ves? Este tipo de cosas sí que las veo útiles. Sí. Utilizarlo y además creo que lo podría haber hecho sin, pero, hombre, te ahorra horas de trabajo. Claro. Entonces, este tipo de utilización lo veo bien. Después, volviendo al tema de analógico, bueno, también hago cosas en analógico. Tengo, por ejemplo, estas fotografías que antes las tenía subidas, las tengo en historias ahora, pero bueno, que son algunas fotos de las que estoy así bastante contenta y yo sé que con la fotografía analógica lo que más me gusta de ella es que puedo pararme al igual que lo hago con el bodegón. Es como estas tomas son únicas, no repito ninguna toma y ese tipo de dedicación y tiempo que paro a observar y a decidir qué es lo que quiero que salga para mí es muy satisfactorio y sobre todo saber que son una única toma, ¿no? Y me gusta mucho también la analógica, puede ser que lo implemente futuramente en mis proyectos. Y bueno, y después aquí tenía algunas fotos de moda también, que ves, aquí las tengo impresas. Esta, por ejemplo, fue en colaboración con la de las tijeras. Que nada, estas son fotografías de moda, estas no tienen nada de ella, nada. Y estoy bastante contenta con los resultados, la verdad. La fotografía de moda editorial, la verdad es que me gusta. Es un tipo de cosas que sé que la gente también me ha llamado para hacer. De hecho, dentro de poco tengo una sesión, a ver qué tal. Y nada, esta, por ejemplo, también, esta me gustó mucho. Esta es mi primera foto de moda que hice, editorial, en exterior. Y la verdad es que está bastante guay. Está muy chula. Sí. Me gusta mucho el juego con el rojo. Sí, la Eso vestimenta... Con la cinta de atrás queda súper buena. Sí, sí. Sí, la vestimenta lo hice yo. O sea, todo lo que hago en las fotos de vestimenta, dirección de arte y todo lo he hecho yo. No he tenido a nadie. También igual por vergüenza y demás. Pero también soy un poco... Si lo hago yo todo, siento que tiene más valor, ¿sabes? Pero yo sé que después tengo que colaborar con gente. Es muy importante porque si no te saturas mucho y igual hay personas que saben más que tú y te puedes sacar un mejor resultado. Pero bueno, por ahora este tipo de proyectos, pues bueno, los he hecho yo, la vestimenta y demás. Y la verdad es que esta foto que sale aquí en chiquitín, esta tuvo una fama. De hecho, creo que me la van a seleccionar para exponer el año que viene en la EAST. Tampoco es... Pero bueno, este también me lo han expuesto este año. Sí. Sí, estoy bastante contenta, la verdad. Y bueno, y también sé que os hablé de que me gustan mucho las zonas industriales. Y hice un proyecto, solo he cogido una foto, pero hice un proyecto que teníamos que hacer fotografía de interior y esta foto me gustó mucho por los colores. Pasé de gustarme el blanco y negro a gustarme este tipo de colores tan vibrantes, ¿sabes? Esta, a ver, es una foto normal, pero creo que los colores me gustan bastante. El azul es muy Sí, eléctrico, sí. muy vibrante. Sí, es que era así, de verdad. O sea, era increíble todos los colores que había en este almacén. Y me gustó mucho y por eso empecé a implementar en las fotos pues zonas más industriales, igual, y a utilizar colores más gráficos, ¿no? Tan planos. Y bueno, no, esto ya nada, esto es de mis padres, que lo tengo aquí. Tuve que hacer un escáner y retocar. Pero bueno, tenía estas cosas y bueno, yo os quería enseñar mi super error en herencias para que no se vea que obviamente todo es perfección, ni mucho menos. Pero aquí hice como una presentación, o sea, cuando presenté este proyecto, aparte de llevar esa maqueta que os he dicho, también lo que hice fueron unos como folletos donde aquí delante estaban los retratos. Aquí pone Erecnias, muy bien, Ainhoa, eres perfecta. Y por detrás me gustó también mucho cómo lo hice, porque puse como la definición del proyecto
Y aquí estaban como todos los retratos recolectados, que bueno, que es un proyecto que voy a seguir haciendo. Sí que es verdad, quiero hacer más y quiero, no sé si este verano o ya para otoño, me gustaría hacer una exposición con estas fotografías en Valencia. Y bueno, y aquí pues aparte del nombre pues ponía aquí pues por ejemplo madre, hijo y abuela. Estos son estos, pues las personas que participaban. Pero la que más me encantó es esta. O sea, por eso la he puesto y por eso la tengo en mi cuarto también. Porque fue muy curioso el ver que al final ella es adoptada por todos, bueno, por una mujer blanca y al final ella también es muy mayor, tiene, no recuerdo su edad, ahora mismo no lo vamos a decir porque igual ofendo, pero bueno, que al final estaba su madre que es mayor y después estaba su abuela que era aún más mayor, tenía 99 años. Wow. Y sí, y me encantó hacer esa sesión, o sea, era muy amiga mía y la verdad es que me gustó mucho hacerle las fotografías y la fotografía de ella, de la abuela, es increíble, individual. A mi profesora le encantó. Igual algún día la saco, pero me gustó mucho, sí, sí. Me gustan los retratos de gente mayor, me parecen muy interesantes. Y nada, y pues esto, os quería enseñar un poquito alguna cosa. Muy bien, me ha gustado mucho, ¿no? Sí.